Él es el director de la Delegación Provincial Electoral del Guayas del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo está, ingeniero Gamboa? Buenos días. Buenos días, un gusto saludar a usted y a toda la audiencia. Mi querido ingeniero, ¿cómo van las actividades previas a la segunda vuelta electoral? Ya estamos en la ceja al ojo, como decían los abuelos. Pues nosotros hemos hecho un recorrido ya por diferentes recintos electorales de la provincia para determinar si es necesario tener que hacer un cambio o alguna corrección debido a la etapa invernal. Hasta el momento, por suerte, no hemos tenido que cambiar ninguno, pese a que ha habido que coordinar con algunos municipios el tema de los accesos, de los ingresos a algunos recintos que se han visto afectados. Sin embargo, como le decía, en las visitas que hemos hecho no hemos tenido la necesidad de suspender o cambiar algún recinto. Continuamos notificando a los miembros de juntas receptoras del voto, aunque ellos deben conocer o estar al tanto de que los mismos que les tocó participar en la primera vuelta son los que le están nominados o nombrados para la segunda vuelta, y al igual que los recintos donde les tocaba sufragar son idénticos a la primera vuelta. Ingeniero, si nos permite, antes de continuar, que es interesantísimo lo suyo. Mire, la alcaldesa de Guayaquil preocupada totalmente por la salud de los guayaquileños. Miren lo que nos informa en Economista. No es oficial todavía, pero el pajarito, usted sabe que los pajaritos andan por allí. Ha conversado con el presidente Moreno sobre la posibilidad de que la jornada laboral termine a las 16 horas y que a partir de las 18 horas ya no existan vehículos en las calles hasta las 6 de la mañana como medida para contrarrestar el contagio. ¿Qué le parece, economista? Que hacia allá vamos. Sí, perdón. Sí, ingeniero Gamboa, sí. Sí, le escuché en la entrevista, la verdad que es incómodo. Nosotros también estamos tomando medidas, el tema de bioseguridad también, en los miembros de juntas receptoras del voto, los kits de bioseguridad, evitar un poco lo que nos sucedió en la primera vuelta, también en base a la congestión que hubo en los accesos al recinto electoral, y aún no hemos tenido esa conversación también con los COEs cantonales para ver el tema de la restricción vehicular y el tema de la movilidad del día de las elecciones, ya que también hay que pensar en que la jornada electoral debe continuar con la fecha establecida. Mi querido ingeniero, yo sé que no es nosotros sabemos, mi querido ingeniero Gamboa, de que no es su competencia. Pero miren lo que está pasando en Ecuador y en muchos países. En uno ya suspendieron, en Chile, suspendieron unas elecciones. Nosotros estamos a 15 días, a menos de 15 días. Esta semana no sabemos cómo va a ser la evolución con todas las medidas que se están tomando para que la gente no salga a las playas, etcétera, etcétera, y poder contrarrestar el contagio. Pero se contrarresta allí y vienen las elecciones y se levanta todo el mundo a votar desde las 6 desde la medianoche. Comienza el tráfico, usted sabe, las autoridades militares, policía, etcétera, 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 hasta prácticamente la medianoche el otro día. Y la ciudadanía comienza desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde a salir en masa. ¿No estarán pensando en suspender, aunque legalmente no es posible, pero ante la situación anómala que se vive, habría alguna posibilidad a lo mejor de suspender las elecciones? El tema de la suspensión, lamentablemente, que se analizó desde el año anterior, es muy complejo porque necesitamos también el relevo de las autoridades en la fecha establecida en la Constitución, y si se postergan las elecciones, los plazos no llegarían a que el presidente elegido sea posesionado el 24 de mayo, como establece la Constitución. Y también velar por el tema como le decía, el relevo de la autoridad, la salud de la democracia es vital en este momento. Si bien no hay un análisis claro del resultado del proceso de la primera vuelta en base al tema de la pandemia, porque también se mezcló el feriado de carnaval en su momento, y eso no pudo contrastar si fue el proceso electoral como tal el que afectó o directamente el feriado de carnaval. Entonces yo creo que por ahí va también el asunto, y esperar esta semana a ver cómo sucede, cómo evoluciona, para determinar claramente lo que va a suceder la siguiente semana.
Ahora, ahí vendría una pregunta, mi querido ingeniero John Gamboa, director de la Delegación Provincial Electoral del Guayas. ¿Hasta dónde es más importante, sabiendo que la Constitución está sobre todo, pero cuál es más importante en este momento, la Constitución o la salud del ecuatoriano? Lógicamente, en prioridad siempre es el ser humano y es lo que se ve al final de todo. Lógicamente es más importante el ser humano. Lo que nosotros hemos hecho, como les decía, es aliviar un poco, ver las medidas de bioseguridad, las personas que usan mascarilla siempre, que usan alcohol en cada momento, que no se descuidan en el momento de ir al recinto electoral, pueden ir y salir inmediatamente. Es parte de lo que también han hecho en la vida cotidiana, como ir a un centro comercial, como ir de compras, como ir a su trabajo. Es decir, la jornada laboral, si bien hubo restricción o hubo un inconveniente en la primera vuelta, se especula o se pronostica que una persona que vaya a sufragar se demora 20 minutos como máximo entre la fila, el sufragio, retirar su certificado de votación y salir. Menos de 15 minutos inclusive en algunos recintos. Por eso que se amplía un poco la jornada, se pide que no se congestionen en la mañana con el tema de la cédula, un grupo en la mañana, un grupo en la tarde, para que los recintos tengan afluencia continuamente. Es decir, si bien existe un riesgo, para los votantes en general es parte del riesgo de unos 15 o 20 minutos. O sea, siempre precautelando la salud de los ciudadanos, pero también es parte de lo que podría o más riesgo hay en los centros comerciales que en el recinto electoral como tal. Bueno, por lo que es abierto, podría tener mucha razón por allí. El problema que se presentó, mi querido ingeniero Gamboa, 8 y 21, en las filas que se quedaron afuera de los colegios o de los recintos electorales, entraban de 7 en 7, de 10 en 10. Tal es así que se desesperó tanto, las personas se desesperaron en el empalme, que rompieron fuerzas, porque rompieron las fuerzas de seguridad, policías, militares y puertas para poder ingresar. ¿Han tomado en cuenta ya estos hechos y qué acciones van a determinar aquí en este caso? Sí, por supuesto. El mismo día de las elecciones de primera vuelta se hizo la corrección. Lamentablemente hubo un error al recibir las disposiciones y Fuerzas Armadas o los coordinadores en su momento impedían el acceso libre a los ciudadanos a los recintos y los iban dejando ingresar por 10, 20, 50, dependiendo del recinto. Hoy ya se determinó, ese mismo día se determinó que la puerta del recinto electoral tiene que quedar abierta completamente y que las filas deben estar dentro de los recintos. Y ahí es donde debe tomarse las precauciones. Si como toda la vida, una junta como tal está excediendo la fila, ahí sí podría continuarse la fila en la parte externa o algo por el estilo, pero el libre acceso debe estar desde el inicio de la jornada electoral y eso ya se corrigió al mediodía del 7 de febrero y es lo que se va a continuar el 11 de abril. Y toda la vida ha sido así, mi querido ingeniero Gamboa. Desde que voto, del año 1979 hasta acá, toda la vida ha sido así. Bueno, cuando no habían colegios, ¿no? Era debajo de los portales en aquella época. Después se fue cambiando todo. ¿Cómo está la entrega 823 para el economista Osvaldo Calderón? Vamos con el economista, 823 economista. Las preguntas suyas para el ingeniero Gamboa, por favor. Gracias, licenciado. Saludos cordiales, ingeniero Gamboa. ¿Hasta cuándo la campaña política? Hasta el 8 de abril. Hasta el 8 de abril. Así es. Ya. Ahí se cierra, ahí empieza el silencio electoral, con lo cual se prohíbe o se suspende toda campaña política en medios de comunicación y de los candidatos como tal. ¿Ya no se pueden establecer encuestas electorales o todavía hay plazo? Todavía hay plazo. Todavía existe la posibilidad hasta que inicie también el silencio electoral. Hasta ahí podría haber manifestación, expresión de encuestas y se autoriza nuevamente a las empresas para el voto a boca de urna.
La difusión de las encuestas electorales, ingeniero, la difusión de las encuestas electorales hasta el mismo día de cierre de campaña. Sí, eso lo determina el cronograma. A ver, un momentito, ingeniero, en esa pregunta del economista. Las encuestas de las diferentes compañías que están autorizadas, Cerato, Clip y unas cuantas más, ¿hasta cuándo las pueden publicar? Hasta el cierre de la campaña electoral. O sea, hasta el jueves 8. Así es. Yo creo que no. Yo también creo que no. Sí, yo creo que no. Las tienen como, ya creo que las que salieron ahora últimas son las últimas. Son como 15 días antes de las elecciones que prohíben dentro del calendario la publicación de encuestas, ingeniero. Revisó el cronograma. Ya, ok. Continúe, economista. Otra, oficializados totalmente los ganadores de los escaños a la Asamblea Nacional aquí en la provincia. ¿Cómo quedaron finalmente? Bueno, hay una solicitud con respecto a la circunscripción 2 y por eso no se ha podido determinar ya el cierre completo de la asignación de escaños. Estamos en la espera de que el Tribunal Contencioso Electoral determine la última instancia y de ahí ya poder asignar los escaños completos a todas las circunscripciones y ya poder poner la fecha de la entrega de las credenciales. ¿Qué tiempo les llevaría ya determinar eso más o menos, ingeniero? En el transcurso de estos días se dará ya la respuesta. Gracias de mi parte, licenciado. Ok, ingeniero. El tiempo se nos vino cortito, 8:26. Felicitación. Oiga, ya están realizando la entrega ¿o cuándo comienza la entrega de todo el material electoral a cada una de las juntas receptoras del voto? Ya inició la entrega a las diferentes delegaciones provinciales. Nosotros tenemos el 1 de abril el despacho de nuestro paquete electoral. Se prevé que entre el 1 y 2 de abril tengamos ya el arribo del paquete electoral aquí en la provincia. Ok, ingeniero. Le agradecemos mucho y le dejamos con sus últimas palabras. Bueno, como les decía, lo importante también es precautelar la salud de la democracia, tener mucho cuidado porque el trabajo es en conjunto. Nosotros como CNE hemos tomado las medidas de precaución, pero no basta solamente con eso. Son los ciudadanos los que deben cuidarse, usar el uso de la mascarilla, la aplicación de gel, evitar las manifestaciones, las concentraciones en fiestas, en reuniones, porque es un derecho ciudadano, un derecho cívico ir a sufragar. Tenemos que elegir una autoridad, y, lógicamente es la autoridad principal, vamos a elegir presidente y no permitamos que sean pocos los que escojan. ¿Se cortó? Ok, ingeniero. Le agradecemos infinitamente y lo esperamos en otro momento porque le vamos a estar molestando bastante al ingeniero John Gamboa Jaxa,